Ante las ominosas puertas del castillo del Señor de los Demonios, un joven llamado Jin se volvió hacia sus tres compañeras. Sintiendo la tensión, preguntó qué pasaba, preguntándose si se trataba de su estrategia para la batalla final. Sus compañeras, sin embargo, permanecieron en silencio, con los rostros ensombrecidos y las expresiones sombrías e indescifrables. El silencio fue roto por su líder, la heroína Reki Arias. Con una fría autoridad, declaró que, en su nombre, lo expulsaba del grupo. El rostro de Jin se contrajo con incredulidad y conmoción. Mientras su mente daba vueltas, Jin Heist recordó su viaje. Había dejado su pequeña aldea con su amiga de la infancia, Reki, quien recibió la bendición de la diosa como la heroína. En el camino, se les unieron Yuri la Santa y Rayusika la Sabia. Juntos, lucharon contra los ejércitos del Señor de los Demonios hasta este mismo día. Miró a Reki, preguntándole si recordaba su promesa. Él lo recordaba demasiado bien. Cuando partieron, hicieron un pacto con un sacerdote, si alguna vez se convertía en un estorbo, abandonaría el grupo. Confirmó que lo entendía, dándose cuenta con pesar que este día siempre estuvo destinado a llegar. Ella vio el entendimiento en sus ojos. Una sonrisa leve, casi de alivio, se dibujó en sus labios mientras reconocía su aceptación, murmurando que estaba bien. La razón de este doloroso momento era clara. Jin poseía la bendición de floración temprana, que otorgaba un crecimiento rápido pero poco potencial. En contraste, sus compañeras eran la heroína, con habilidades físicas abrumadoras, la santa, que otorgaba bendiciones sagradas y la sabia, que manejaba artes perdidas. Aunque sus contribuciones fueron significativas al principio, la brecha entre ellos nunca se cerró y, en las batallas más intensas, se había convertido en una carga. A pesar de esto, sus otras compañeras le ofrecieron palabras de consuelo. Rayusika le aseguró que era el mejor compañero y que eso nunca cambiaría. Yuri, con lágrimas en los ojos, prometió que continuarían con sus sentimientos. Jin solo pudo agradecerles a ambas. Las otras guardaron silencio, dejando solo a él y a Reki. Se quedaron separados por un momento, el aire pesado mientras intercambiaban sus nombres en voz baja. Él rompió el pesado silencio, dándole una suave palmada en la cabeza. Le dijo que no se preocupara, seguro de que podría derrotar al Señor de los Demonios. Prometió esperar y que, una vez ganada la batalla, vendría a buscarla de inmediato. Reki, sin embargo, admitió en voz baja que no estaba preocupada por eso, con la mirada distante y preocupada. Mientras Jin se daba la vuelta para marcharse, anunciando su intención de empacar sus cosas, Rayusika y Yuri solo podían observar en silencio, con rostros marcados por la preocupación. Se alejó de ellas, con la mente ya acelerada. Razonó que una vez que derrotaran al Señor de los Demonios, ascenderían al estatus de héroes, lo que haría casi imposible para él siquiera tener una conversación con ellas. Las palabras de Reki, concluyó, probablemente no se harían realidad. A pesar de esta sombría perspectiva, no podía negar la verdad de sus sentimientos. Había sido feliz, verdaderamente feliz, viajando con todos. Se volvió para mirarlas una última vez, una frágil sonrisa se dibujó en su rostro mientras les daba las gracias. Confesó su honesto deseo de haber luchado junto a ellas hasta el final. Las tres mujeres solo pudieron devolverle la mirada, sus expresiones una mezcla de conmoción y tristeza. Más tarde esa noche, el peso de los acontecimientos de la velada se sentía en el aire. Yuri sugirió que probablemente deberían irse a la cama, y Rayusika estuvo de acuerdo. Reki, sin embargo, decidió que primero necesitaba tomar un poco de aire fresco, pero en lugar de salir, se retiró a su habitación. Sola, se sentó en su cama, apretando la mano en un puño. Una feroz determinación ardía en sus ojos mientras resolvía derrotar al Señor de los Demonios lo más rápido posible. Su razón era singular y urgente, para poder ir finalmente a comprar un vestido de novia. Su mente se inundó de visiones del futuro que anhelaba desesperadamente. Se imaginó a sí misma con un vestido de novia, pensando en cada detalle de una boda organizada perfectamente al gusto de Jin. Más que nada, anhelaba volver a salir a la ciudad con él, solo ellos dos. Reflexionó con tristeza que, desde que las demás se unieron, su tiempo a solas se había vuelto escaso. Sus pensamientos derivaron hacia un recuerdo crucial de su pasado. Recordó la inquebrantable declaración de Jin de que siempre estaría de su lado, sin importar lo que dijeran los demás. La había llamado su preciosa familia, un sentimiento que resonó profundamente en su interior. Él había estado agradecido entonces, reconociendo que incluso cuando no podía controlar el poder de su bendición, ella nunca había dejado de mostrarle amabilidad a él, un inadaptado. Basándose en sus sentidas palabras, ella le había hecho una pregunta, preguntándole si se casaría con ella después de que derrotara al Señor de los Demonios, suponiendo que a él todavía le gustara para entonces. Su pregunta fue recibida con una suave risa por parte de él. Su risa se calmó y se convirtió en una cálida sonrisa mientras daba su respuesta inequívoca, definitivamente lo haría. Y así, bajo la sombra del árbol, se hizo una promesa entre ellos. Yacía en la cama, agarrándose las manos mientras recordaba su promesa. Jin también la recordaba, los preciosos recuerdos que habían compartido desde los 5 años. Esta, se afirmó a sí misma, era la única razón por la que había estado luchando todo este tiempo. Su convicción se agudizó. Con su fuerza actual, probablemente podrían derrotar al Señor de los Demonios en un solo día. Pero si algo le sucediera a Jin, sería un desastre.
Para evitarlo, tenía que hacer que abandonara el grupo, solo por un tiempo. Luego se acomodó en la almohada, con una suave sonrisa en el rostro mientras cerraba los ojos y susurraba en la silenciosa habitación, «Buenas noches, Jin». Mientras se dejaba llevar por el sueño, un último y sincero pensamiento escapó de sus labios, «Te quiero». La puerta de la habitación se cerró con un clic, dejando el espacio en silencio. En otro lugar, Yuri estaba fuera de un baño lleno de vapor. Se sentía mal por Jin, pero razonó que el poder de combate del grupo no cambiaría mucho sin él. De hecho, podría haberse convertido en una debilidad. Dentro, Reki se bañaba, perdida en sus propios pensamientos, preguntándose por qué Jin era tan lindo y segura de que él también pensaba en ella. Sus pensamientos se ensombrecieron. Podía ver claramente el plan infantil de Reki, derrotar al Señor de los Demonios mañana y luego confesarse a Jin. Pero Yuri no podía renunciar a esto. Fue la primera vez que alguien había entendido su dolor, el sufrimiento que había soportado como santa desde la infancia, ofreciendo oraciones que nadie comprendía de verdad. La escena cambia a un gran salón donde Jin se sienta ante Yuri. Le pide que le cuente una historia, cualquier cosa, ya sea feliz o triste. Luego la mira, con voz seria, y le pregunta por qué llegaría a tales extremos por él. Él continúa, con la voz llena de emoción, explicando que mientras sus oraciones salvan a todos los demás, ella no tiene a nadie a quien recurrir. Declara que eso está mal. Desde debajo de su velo, Yuri se pregunta en voz baja si tal cosa está permitida. Él se acerca y toma su mano con delicadeza. Le dice que no importa si está permitido o no. No quiere ayudar a la santa, quiere ayudar a Yuri. Con feroz determinación, jura que si alguien intenta detenerlo, lo golpeará. Abrumada por su sincera promesa, Yuri solo pudo quedarse mirando, con los ojos llenos de lágrimas. Una oleada de emoción la arrolló, dejándola completamente sin palabras mientras sus palabras resonaban en su mente. Mientras tanto, Reki reflexionaba sobre el mismo suceso. Pensaba en la amabilidad de Jin, en cómo sus ojos apasionados podían derretir incluso su corazón helado. Recordó sus palabras exactas, su ferviente deseo de apoyar a Yuri. En ese momento, ella había llorado, incapaz de responder. Pero ahora, sentía una nueva determinación endurecerse en su interior, el momento perfecto finalmente había llegado. En su baño, Reki Arias reflexiona sobre la mirada solitaria que tenía Jin cuando salió de la habitación. Se pregunta si se le rompió el corazón al pensar que había sido rechazado y decide no preocuparlo. Su resolución se endurece hasta convertirse en una feroz determinación. Declara que usará todo lo que posee como la santa para curarlo ahora. Descartando la importancia de su virginidad, proclama que incluso dejaría de ser una santa, creyendo que este curso de acciones por el bien de ambos. Mientras considera esto, sus pensamientos se desvían hacia el futuro después de la derrota del Señor de los Demonios. El grupo se disolvería y sus diferentes posiciones sociales dificultarían que se vieran. Sin embargo, razona que si Jin fuera el esposo de la santa, el país no podría tratarlo mal y sería más fácil para todos verlo. En otro lugar, Yuri, convencida de que tiene el plan perfecto, irrumpe en la habitación de Jin, anunciando su llegada. Encuentra la habitación completamente vacía. La cama está hecha y una tranquila quietud flota en el aire. Su mirada se posa en una nota dejada sobre una pequeña mesa. Llama a Jin confundida, la recoge y su expresión cambia a una de total conmoción al leerla. Su conmoción se convierte rápidamente en rabia. Arrugando la nota en su puño, hierve de furia, culpando a esa vieja elfa por esto. Lejos de allí, en un pueblo tranquilo, Jin le agradece a Rayusika por haberlo llevado hasta allí. La sabia resta importancia a su gratitud, comentando que la magia de teletransportación es un simple juego de niños para ella mientras un círculo mágico se desvanece a sus pies. Él la cuestiona, recordando que una vez la llamó un arte secreto que solo los sabios podían usar. Rayusika explica que no le importa usarlo por un amigo y admite que también estaba interesada en ver su pueblo natal. Le pregunta si le mostrará los alrededores, y él acepta felizmente. Una expresión de genuino alivio cruza su rostro. Confiesa que estaba agradecido de que Rayusika lo hubiera traído, ya que honestamente no sabía qué cara poner frente a los demás en la posada. Rayusika sonríe amablemente, asegurándole que querer profundizar los lazos con los compañeros no es algo malo. Jin reafirma su deuda con ella, pero ella simplemente le recuerda que solo necesita regresar a la mañana siguiente. Ella siente una oleada de nerviosismo, pensando para sí misma que ya casi es la hora. Jin se vuelve hacia ella, ofreciéndole la poca hospitalidad que puede y la invita a pasar. Él confiesa que se había sentido decaído, pero que su presencia lo ha hecho genuinamente feliz. Sus palabras provocan un torrente de recuerdos. Reflexiona sobre su larga vida como elfa, ahora con 28-20 años, una edad en la que sus semejantes ya habían formado familias hacía mucho tiempo. Absorta en su investigación, nunca consideró el matrimonio y, antes de darse cuenta, se había instalado firmemente en la soltería. Mientras están frente a su casa, el pensamiento, estoy en casa, resuena, aunque es la de él, no la de ella. Recuerda haber llorado ante sus padres, pero ya era demasiado tarde. Ningún hombre parecía querer a una mujer como ella, se preguntaba si era evitada por su condición de sabia. Al final, incapaz siquiera de concertar una cita matrimonial, aprovechó la oportunidad para unirse a la héroe en su viaje. Sus pensamientos se dirigen a Jin, que era tan diferente de los demás hombres. Recuerda una vez que intentó hacer una broma sobre su soltería, pero él no se rió. En su lugar, la había mirado con seriedad y le había dicho que la consideraba atenta y maravillosa, seguro de que sería una gran esposa. Incluso había declarado que si ella estaba realmente desesperada, él mismo la acogería, admitiendo que se enamoraría fácilmente de alguien como ella.
El recuerdo hace que un profundo sonrojo se extienda por su rostro. En el presente, Jin simplemente pregunta, ¿es así?, mientras da un bocado a su comida. Él continúa con sus elogios, añadiendo que también es increíblemente confiable y agradeciéndole toda su ayuda. Los cumplidos abruman a Rayushika, que se cubre la boca, nerviosa, mientras su afecto por él se dispara. Luego se toca la barbilla pensativamente, reflexionando en voz alta que su tipo preferido podrían ser las mujeres mayores. Su comentario casual provoca otra sacudida en Rayushika, y su sonrojo se intensifica. Mientras lo observa por la espalda, un pensamiento decidido se consolida en su mente. Ya casi es la hora. Pronto, resuelve ella, este chico fuerte pero gentil será suyo. Llegan frente a una casa modesta. Esta es mi casa, anuncia Jin, con expresión vacilante mientras aprieta el puño. Sintiendo su aprensión, ella le pone una mano tranquilizadora en el hombro. Le recuerda que ha salvado a gente y que tiene todo el derecho a cruzar esa puerta con la cabeza bien alta. Animado por sus palabras, él le da las gracias, afirma su resolución y levanta la mano para llamar con firmeza a la puerta. La puerta se abre con un crujido, revelando a un hombre de aspecto cansado que pregunta quién es. Sus ojos se posan entonces en el visitante, y su expresión cambia a una de asombro al reconocerlo. Jin, con una sonrisa amable, Jin le anuncia su regreso a su padre. La voz de su padre resuena por la casa, llamando a su esposa y anunciando el regreso de su hijo. Una mujer con delantal, la madre de Jin, aparece y le da la bienvenida a casa, justo cuando su padre pregunta quién es la dama que lo acompaña. Jin comienza a presentarla. Sin embargo, antes de que pueda terminar, Rayushika se adelanta con una sonrisa educada, presentándose directamente a sus padres como la prometida de Jin. El repentino anuncio provoca una onda de choque en la habitación. Sus padres gritan incrédulos, mientras que el propio Jin se queda completamente sin palabras. Poco después, sentados alrededor de una mesa, la conmoción inicial se ha transformado en una alegría abrumadora. El padre de Jin se pregunta si está soñando, mientras que su madre comenta la suerte que tiene Jin de haber encontrado a una mujer tan hermosa, concluyendo que Rayushika debe de amarlo de verdad. En medio de la celebración de sus padres, Jin está en pánico. Intenta interrumpir, gritándole a Rayushika que espere e insistiendo en que necesitan hablar de su futuro. Ella le pone una mano en la cabeza con calma, diciéndole que escuche sin sorprenderse. Entonces ella se acerca y le confiesa directamente, «Me gustas». Azorado, Jin protesta que ella nunca dio ninguna señal de tales sentimientos, pero ella le agarra la mano con firmeza, con la mirada intensa. Ella le recuerda una promesa que él hizo. Le recuerda que le preguntó una vez qué haría si ella no pudiera encontrar marido, y él respondió que estaría encantado de acogerla. El recuerdo hace que Jin se sonroje profundamente. Desesperado, Jin saca a relucir su deber, preguntando qué pasará con el señor de los demonios sin la savia. Rayushika responde despreocupadamente que irá justo después de pasar una noche con él. Al oír esto, sus padres se muestran extasiados ante la insinuación. Su determinación es inquebrantable. Lo mira con total sinceridad y declara que habla en serio, a ella realmente le gusta y cree que él es el único para ella. Aunque la idea de convertirse de repente en marido y mujer todavía sobresalta a Jin, una nueva idea comienza a formarse en su mente, quizás no sea tan mala idea después de todo. Él se para frente a Rayushika, sus palabras flotando en el aire entre ellos. Ella le implora que piense con cuidado, su expresión seria mientras le pregunta si alguna otra mujer aceptaría casarse con él en el futuro. Sus padres observan el intercambio, su padre reflexionando en voz alta sobre la rara oportunidad de casarse con una mujer tan maravillosa, con estilo, buen equipo y un comportamiento tranquilo. Abrumado, Jin toma la mano de Rayushika y decide que deberían salir un momento. La jala con un repentino arranque de velocidad, sorprendiéndola por completo. Ella grita su nombre en estado de shock mientras él la saca de la casa. Afuera, bajo la luz de la luna, la presiona contra un poste de madera, con expresión seria. Le pregunta directamente si realmente habla en serio sobre todo esto. Avergonzada pero firme, Rayushika declara que por supuesto que sí. Su intensidad se suaviza, un ligero sonrojo en sus mejillas. La mira a los ojos y confiesa que, aunque no puede decir con seguridad que la ama en este momento, ella es una compañera preciosa para él. Los ojos de ella brillan al asimilar sus palabras. Él continúa, declarando su resolución, de ahora en adelante, quiere verla como una mujer. Abrumada por la emoción, Rayushika toca su mano, con la voz temblorosa. Le pregunta qué está diciendo, cuestionando si alguien como él es realmente adecuado para ella. Su mirada permanece firme. Con los ojos cerrados en serena felicidad, Rayushika susurra su propia verdad, Jin es a quien ella quiere. El espacio entre ellos se desvanece mientras se inclinan, a centímetros de un beso. En el tenso silencio, ella susurra su nombre, pero el momento se hace añicos por un impacto violento. Reki, la héroe, embiste a Jin, enviándolo a volar. No te lo permitiré, grita. Tanto Yuri como Rayushika gritan horrorizadas ante el ataque repentino y brutal. Su repentino asalto dejó a Jin derrumbado en el suelo, tosiendo. Rayushika y Yuri corrieron a su lado presas del pánico. Rayushika le preguntó si estaba bien mientras Yuri le suplicaba que no muriera. Luchaba por procesar el ataque, con la mente aturdida. Un único y amargo pensamiento afloró mientras miraba fijamente a la oscuridad. ¿Quién demonios le había hecho esto? Fueron ellas. Todas ellas lo habían hecho. Mientras su conciencia flaqueaba, estalló una disputa sobre su tratamiento. Yuri dio un paso al frente, ordenando a Rayushika y a Reki que se apartaran. Declaró que ella se encargaría de la curación, recordándoles que magias del mismo tipo se anularían mutuamente. Rayushika, recelosa, cuestionó los verdaderos motivos de la santa.
Internamente, los pensamientos de Yuri revelaron una intención no tan pura, se imaginaba recibiendo un montón de elogios después de curar a Jin. La discusión se intensificó. Yuri le dijo con desdén a la Santa Rosa que se apartara, insistiendo en que ella se encargaría de todo. Rayushika replicó, señalando que el contacto físico no era necesario para la magia curativa. Ambas exigieron que la otra se moviera. Tumbado e indefenso, Jin tuvo el fugaz pensamiento de que era realmente afortunado por tener compañeras que se preocupaban tanto. Su hilo de pensamiento se vio interrumpido cuando Rayushika se inclinó, declarando su intención de realizarle la reanimación boca a boca, un método que Jin reconoció de inmediato como totalmente irrelevante. Las rencillas se interrumpieron cuando todas lo miraron, con los rostros reflejando una mezcla de pánico y preocupación. Sus voces lo llamaban por su nombre, suplicándole que despertara, que no muriera. Pero sus súplicas no fueron escuchadas, la conciencia de Jin ya se desvanecía en la oscuridad. Jin Haste se remueve en sueños, gimiendo suavemente. Está en una cama, aparentemente a salvo tras la reciente agitación. La crónica lo confirma, Jin Haste sobrevive. Sus ojos se abren a un familiar techo de madera con vigas a la vista. Lo reconoce como su propia habitación, un lugar que creía haber dejado atrás. Comienza un nuevo capítulo, y todos los miembros han venido con él. Cuando intenta incorporarse, una profunda pesadez abruma su cuerpo. Se pregunta por este extraño letargo, con el ceño fruncido por la confusión. Aparta las sábanas de un tirón, solo para encontrar a Yuri, la santa, durmiendo profundamente a su lado. Su mente se tambalea por la sorpresa y la confusión ante su inesperada presencia. Intenta despertarla, su voz es un susurro de pánico. Su memoria retrocede al día anterior, la confesión de Rayushika a Reki, la repentina aparición de Reki, y luego, nada. Debió de desmayarse. Pero eso no explica por qué Yuri está en su cama, ni por qué están en una posición tan comprometedora. Sus frenéticos intentos de despertarla finalmente funcionan. Yuri comienza a moverse, murmurando su nombre adormilada mientras se incorpora. Él le grita que por favor se despierte, con el rostro desencajado por la desesperación. Al fondo, Reki se estira lánguidamente. Pero la atención de Jin está fija en Yuri, que ahora se arrodilla ante él con una sonrisa amable, deseándole buenos días y preguntándole cómo se siente. Él se apresura a asegurarle que ya está bien, agradeciéndole por haberlo cuidado. Ella expresa su alivio al ver que está bien. Con una sonrisa serena, le pregunta por sus planes para el día, señalando que es el día de la subyugación del Señor de los Demonios y que rezará por la seguridad de todos. Sus palabras provocan una repentina y discordante revelación en Jin. La agarra por los hombros, con la voz cargada de alarma. Exige saber por qué está en un lugar como este, recordándole que es una batalla importante por la paz y preguntando qué se supone que deben hacer sin el grupo del héroe. La compostura de Yuri se desmorona. Aparta la mirada, nerviosa, y comienza a explicar, sus palabras se apagan mientras menciona algo sobre la noche anterior, en el castillo del Señor de los Demonios. La historia de aquel día comenzó con la confrontación final. El gran señor demonio que gobernaba sobre todos los demonios, Kaiser Raliwell, se había enfrentado a ellos, reconociendo a la heroína de la generación actual. La heroína, Reki, respondió a su desafío con fría determinación. Le ofreció una elección, morir ahora o morir después. Si resultaba ser un problema, le advirtió, lo enfrentaría con todo su poder. Ella desató su espada divina del juicio, un ataque devastador que derribó al señor demonio. Mientras el golpe impactaba, Reki reflexionó que, al final, es el poder del amor lo que siempre gana. La batalla había terminado. El señor demonio cuestionó que Bando tenía realmente la razón en la guerra, pero el grupo declaró que los humanos estaban en lo correcto y habían salido victoriosos. Con la purificación funcionando, ahora estaba obligado a servir a la humanidad. Él se desplomó, aceptando su condición como el bando derrotado. Al ver esto, Reki decidió que no había más problemas e instó a sus compañeras a regresar rápidamente. Más tarde, después de que el señor demonio se desmayara, la sabia, Lusika, expresó su sorpresa de que la pelea terminara con un solo golpe. Reki, sin embargo, parecía indiferente, afirmando que podría haberlo hecho sola y que casi sentía pena por él. Ella mencionó nerviosamente su siguiente tarea, informar de su victoria al rey. Pero rápidamente admitió que había un asunto más apremiante. Cuando despertó, Jin se había ido. Reki la interrumpió, exclamando que le había dejado el informe a Lusika. Argumentó que la heroína obviamente tenía que estar presente en la ceremonia de subyugación, dando a entender que no había llegado a tiempo. Ella se agitó, insistiendo en que no quería que Jin estuviera solo con nadie y que subyugar al señor demonio era su deber. Yuri intervino con calma, estando de acuerdo con Lusika y sugiriendo que el rey, que conoce a Reki, debería acompañarlos como apoyo. Yuri se ofreció a cuidar de Jin, pero Reki le gritó que no, hablara con el pecho. Lusika exigió que detuviera los insultos infundados, quejándose de las mujeres cuya nutrición se va a una sola parte. Para resolver la disputa, Reki declaró que lo decidirían con un juego de piedra, papel o tijera. Ella se inclina hacia Jin, preguntándole si alguna vez le ha mentido. Mientras él está sentado en la cama, todavía tratando de procesar la noticia de la derrota del Señor de los Demonios, ella confirma que el mundo está ahora en paz. Jin baja la mirada, asimilando la gravedad de sus palabras. Sus pensamientos se volvieron hacia su interior. Con su viaje ahora realmente terminado, llegó a la conclusión de que ya no había ninguna razón para que él permaneciera con el grupo. Él expresó su intención de volver a su vida de aldeano, pero Reki, ahora sentada a su lado, le puso suavemente las manos en los hombros.
Sugirió que la santa tampoco debería reincorporarse al grupo del héroe, asegurándole que no sentía dolor y que no necesitaba preocuparse por ella. Jin solo pudo suspirar con leve frustración. Su autodesprecio fue recibido con una corrección firme pero amable de Reki. Ella insistió en que dejara de referirse a sí mismo como alguien como yo, explicando que es doloroso para quienes se preocupan por el oírle hablar tan mal de sí mismo. Remató su argumento con una sonrisa cómplice y cálida. Cuando él empezó a objetar, ella le puso suavemente un dedo en los labios, silenciándolo. Le hizo prometer que no volvería a hablar de esa manera. Él cedió, con una ligera gota de sudor en la frente mientras asentía. Prometió que no volvería a menospreciarse. Satisfecha con su respuesta, ella lo declaró una promesa. Un momento de claridad golpeó entonces a Jin y, tomándola de la mano, finalmente preguntó por qué estaba ella en su cama para empezar. Reki, repentinamente nerviosa, admitió tímidamente tener motivos ocultos y le suplicó su perdón. Más tarde, después de vestirse, Jin entró en la sala principal de su casa. Al encontrarla vacía, llamó a sus padres, pero no hubo respuesta. Su pregunta fue respondida por una nota dejada en la mesa del comedor junto a un desayuno preparado. Explicaba que sus padres estarían fuera hasta la noche pero le habían dejado comida. Una postdata le deseaba buena suerte. El significado de la nota y la ausencia de sus padres le cayeron encima con un pánico repentino. Se dio cuenta de que estaba solo en la casa con Reki. Su mente se aceleró, preguntándose qué estarían discutiendo los demás y aterrorizado ante la idea de que la santa presenciara su situación actual. Reacciona a la pregunta de Reki con un estallido de magia presa del pánico, haciendo trizas la nota de sus padres con un hechizo de cuchilla de viento. Mientras los trozos de papel caen al suelo, insiste frenéticamente a una confusa Reki que usó la magia sin ninguna razón. Un tiempo después, Yuri encuentra a Reki sentada alegremente entre las flores. Yuri comenta que Reki se ha cambiado de ropa y que le queda bien. Con un suave y feliz sonrojo, Reki simplemente confirma que está muy contenta. En otro lugar, Jin está momentáneamente perdido en sus pensamientos, admitiendo para sí mismo que el camisón de Reki había sido bastante estimulante. Yuri interrumpe su ensoñación, sugiriendo que desayunen lo que su madre preparó en la terraza, ya que el tiempo es muy agradable. Él acepta de inmediato. Mientras comen, él elogia con entusiasmo la cocina de su madre, destacando lo frescas que están las verduras. Al otro lado de la mesa, Yuri sorbe su bebida y reflexiona sobre cuánto tiempo ha pasado desde que tuvieron una mañana tan tranquila, un lujo que su viaje nunca les permitió. Un viento suave sopla, llevando hojas a través del sereno paisaje. La atmósfera pacífica se asienta sobre ellos en la terraza. Yuri suspira que la paz es maravillosa, y Jin está de acuerdo, añadiendo que es un alivio no tener que estar en guardia. Ella lo entiende, diciendo que su propio cuerpo se siente más ligero. Él le pregunta a Yuri cómo planea pasar su tiempo ahora. Ella describe una vida sencilla y tranquila, cuidando los campos, cazando y pescando. Luego le devuelve la pregunta, interesándose por sus planes. Antes de que él pueda responder, ella suelta que le gustaría tener hijos, e inmediatamente se pone nerviosa y se disculpa, afirmando que se mordió la lengua. Su repentina declaración deja a Jin momentáneamente sin palabras. Ella aclara su verdadero significado, preguntando si no sería maravilloso poder simplemente charlar tranquilamente así. Una cálida sonrisa se extiende por el rostro de él mientras asiente que sí lo sería. El pensamiento se solidifica entonces en su mente, si fuera posible, querría pasar su tiempo con Yuri así para siempre. La suave risa de ella rompe su concentración mientras le pregunta qué está diciendo, insinuando que podría haber expresado sus sentimientos en voz alta. Él permanece sentado a la mesa mientras Yuri declara que, como ya se van a casar, pueden pasar la eternidad juntos de ahora en adelante. Sus palabras la transportan a aquel día, un recuerdo que nunca ha olvidado ni por un momento. Jin, sin embargo, está completamente perdido, tartamudeando confundido. Mientras tartamudea, un profundo sonrojo se extiende por su rostro. Está recordando lo que ella considera la apasionada propuesta que él le hizo. Ella recuerda las palabras exactas que él pronunció cuando se conocieron. Él la había visto sufrir, a punto de quebrarse, y le prometió que estaría allí para apoyarla. Ese voto de matrimonio, explica con sincera emoción, fue su salvación. En un momento en que estaba cansada de vivir y asustada por cada oración, sus palabras fueron la luz que brilló sobre ella. De vuelta al presente, ella asiente a su propio sentimiento, dándose cuenta de que también necesita expresar adecuadamente sus sentimientos. Jin solo puede observar, desconcertado, mientras ella se ve abrumada por la emoción. Su expresión se endurece con determinación. Inclinándose hacia él, lo mira directamente a los ojos y le hace su confesión, lo ama y quiere vivir su vida con él. Jin queda atónito, en silencio. Ella continúa, explicando que después de 3 años juntos, ha visto muchas de sus expresiones. Realmente creía que lo conocía bien. Ella puede adivinar lo que él está pensando en este momento, pero su pensamiento se ve interrumpido por el crujido de una puerta cercana. Rayusika está allí, asomándose a la habitación con una sonrisa cómplice. Ella se abalanza, agarrando a Jin por el brazo y apartándolo de Yuri. Declarando que no quiere perder, lo desequilibra, haciendo que ambos caigan al suelo mientras Yuri observa conmocionada. Él cae pesadamente sobre ella, con el rostro presionado contra su pecho. El impacto lo deja aturdido y nervioso. Inmediatamente intenta levantarse, balbuceando una disculpa a Yuri y prometiendo apartarse de inmediato. Pero debajo de él, el corazón de Rayusika late con fuerza en su pecho. Ella lo mira y se disculpa con Jin, insistiendo en que, a pesar de las apariencias, esto no es lo que él cree. Su corazón sigue acelerado mientras lo mira, su expresión cambia. Comienza a admitir que ella no es una buena chica.
Mientras Jin permanece inmóvil sobre ella, una mirada decidida cruza su rostro. Hace una promesa silenciosa y ferviente, hará que él se obsesione por completo, tanto que no podrá vivir sin ella. En una terraza de madera, Yuri yace sobre Jin, su abrazo lo aprisiona. Ella confiesa que no es la chica sencilla y buena que él imagina, prometiendo abrumarlo por completo. Ella le sujeta la cabeza con firmeza, sonrojada, mientras le dice que no puede escapar de ella. Su visión queda completamente oscurecida al tener el rostro presionado contra ella. El rápido y fuerte latido de su corazón y su dulce aroma abruman sus sentidos, dificultándole pensar con claridad. Él lucha contra su agarre, riendo nerviosamente y suplicándole que lo suelte. Al darse cuenta de que está a punto de sucumbir a la tentación, reúne sus fuerzas y se aparta, rompiendo un trozo de la barandilla de madera en su apuro. Inmediatamente se disculpa con todos por el alboroto. El ruido atrae una atención no deseada. Desde arriba, aparece Reki Arias, con expresión interrogante, preguntando qué están haciendo los dos afuera. Su pregunta queda suspendida en el aire mientras contempla la comprometedora escena ante ella, Jin y Yuri tirados en el suelo de la terraza. Los dos se apresuran a dar explicaciones. Jin insiste frenéticamente en que no es lo que parece, afirmando que simplemente se había desplomado. Yuri asiente rápidamente, restándole importancia como una mera coincidencia. Reki, sin embargo, permanece en silencio y poco convencida. Poniéndose de pie, Jin intenta calmar las aguas, afirmando que si no pasa nada, entonces todo está bien. Cerca de allí, Rayushika se dirige a Yuri, diciendo que ya ha dicho lo que tenía que decir y que ahora le dejará el resto a Reki. Mientras ella se da la vuelta para marcharse, anunciando que va a dar un paseo, Jin la llama sorprendido, pidiéndole que espere. Sin embargo, su atención es inmediatamente atraída de nuevo hacia Reki. Se vuelve para mirarla y la encuentra con una expresión fría y seria. Solo puede pronunciar su nombre, una palabra que queda suspendida en el tenso aire entre ellos. Ella yace en la cama junto a Jin, comentando que se siente nostálgico, como si fueran niños otra vez. Él asiente en silencio. A su comentario le sigue una risa forzada y silenciosa, con los ojos muy abiertos e inexpresivos. El silencio que sigue está cargado de una tensión tácita. Él se da cuenta de que probablemente debería contarle que Yuri y Rayushika se han convertido en sus compañeras, pero las palabras no le salen. La situación se siente demasiado incómoda. Reki rompe el silencio, admitiendo de repente que le agrada Yuri. Explica que, como Yuri es una persona fundamentalmente amable, es difícil odiarla de verdad. Ella continúa, enumerando las otras cualidades de Yuri, es buena cocinera e incluso ayudó a Reki con sus estudios. Jin no puede hacer más que estar de acuerdo. Con una franqueza sorprendente, añade que los pechos de Yuri también son más grandes que los suyos. Un Jin desconcertado se encuentra de nuevo asintiendo, pero mientras ella comienza su siguiente pensamiento, él se da cuenta de repente de que ha mencionado un punto con el que no puede simplemente estar de acuerdo. Se vuelve para mirarlo, con una expresión seria y las mejillas sonrojadas, declarando que sus sentimientos por él no perderán ante nadie. Sus palabras lo golpean con la fuerza de un impacto físico, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Está atónito, preguntándose qué demonios estará pensando, compitiendo contra la propia heroína. Mientras él se incorpora, completamente desconcertado, ella se acurruca en la cama, murmurando lo cálido que es él. El momento le recuerda a los viejos tiempos, cuando solían dormir en la misma cama y ella se colaba para unirse a él. Él rememoró su pasado, recordando cómo ella solía aferrarse a él, solo para echarlo de la cama a patadas por la mañana. Reki, sin embargo, no parecía recordarlo. Se sentó en el suelo, una sensación de resignación se apoderó de él mientras admitía que ya no podría igualarla, dándose cuenta de que la bendición de la heroína era simplemente demasiado fuerte. Ella se giró hacia él, con un brillo de confianza en su mirada, y declaró que, por supuesto, podría derribarlo solo con su dedo meñique. La afirmación lo dejó completamente atónito. Cuando ella sugirió que echaran un pulso de nuevo para demostrarlo, él se negó de inmediato. Probablemente perdería, admitió, prefiriendo pasar del desafío. Sus burlas no se hicieron esperar, lo llamó debilucho y cobarde por huir. Provocado hasta el límite de su paciencia, se levantó de un salto, con el orgullo herido. Aceptó el desafío, gritando que lo haría con menos que su dedo meñique. Ella extendió su dedo meñique, con una expresión seria en el rostro mientras le advertía que podría salir herido. A pesar de su fanfarronería, Jin parecía nervioso, diciéndole que lo intentara con todas sus fuerzas. Sus dedos se entrelazaron, sellando los términos del inusual duelo. Ella le dio la señal, diciéndole que empezara cuando estuviera listo. Con una mirada decidida, él confirmó que lo estaba. Él se abalanzó, poniendo todo el peso de su cuerpo en el esfuerzo con un gran grito. Reki simplemente observaba, con una pequeña sonrisa divertida en sus labios mientras se mantenía firme sin esfuerzo. La fuerza de su propio empuje lo envió volando por la habitación. Mientras daba tumbos por el aire, Reki lo miraba con afecto, comentando que era adorable lo mucho que se estaba esforzando. Aterrizó hecho un montón en el suelo. Reki se paró frente a él y declaró tranquilamente su victoria. Completamente agotado, Jin solo pudo quedarse allí tirado y admitir su completa y total derrota. Yacía en la cama, todavía recuperándose de su rápida derrota, mientras la mano de Reki le daba suaves palmaditas en la cabeza. Inclinándose sobre él, intentó consolarlo, explicándole que las batallas no se trataban únicamente de fuerza y que no debía perder la confianza por una sola derrota.
Sin embargo, añadió con una sonrisa burlona, una derrota seguía siendo una derrota, y como castigo, tendría que someterse a un interrogatorio. Para comenzar su interrogatorio, se colocó sobre él, sujetando firmemente su mano contra la cama y llamándolo por su nombre para captar toda su atención. Su interrogatorio comenzó con una pregunta directa y sorprendente: ¿por qué ella no quería dormir con ella? Le recordó que solía hacerlo durante su viaje, dejando a Jin completamente atónito por la pregunta. Un profundo sonrojo se extendió por su rostro mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas, tartamudeando que era por algo específico, aunque no lograba decirlo. Se dio cuenta de que ella también debía de estar avergonzada, y su propia incomodidad creció mientras ella le sostenía la mano. Pero ella simplemente apretó su agarre, entrelazando sus dedos e insistiendo en que no había ningún problema. Mirándolo directamente a los ojos con una expresión decidida, repitió su afirmación, sin dejar lugar a discusión. Con su resolución firme, le hizo su petición claramente: quería que volvieran a dormir juntos, a partir de ese mismo día. La proposición dejó a Jin completamente sin palabras y con los ojos muy abiertos. Finalmente encontró su voz, tartamudeando una protesta de que un hombre y una mujer no deberían compartir la misma cama. Su objeción avergonzada provocó una repentina revelación en Reki. Jin finalmente era consciente de ella como una chica. Una expresión de puro deleite se extendió por su rostro ante esta revelación. Sin decir otra palabra, se acomodó en la cama junto a él, lista para dormir. Sus palabras le hicieron dar vueltas la cabeza. ¿Cómo se suponía que debía pensar en Reki ahora? Intentó aferrarse a su antigua percepción de ella, que siempre había sido como una hermana pequeña. Pero Reki, sonriéndole con una mano en su cabeza, descartó inmediatamente la idea. No, dijo, no es eso. Su expresión se suavizó, un sonrojo se extendió por sus mejillas mientras lo miraba con pura alegría. Estoy feliz, declaró suavemente. Antes de que pudiera procesar sus palabras, ella se inclinó, su rostro a solo centímetros del suyo. Jin, susurró, su dedo tocando suavemente sus labios. Y entonces, ella cerró la distancia restante, presionando sus labios contra los de él. En ese momento, su entendimiento de ella cambió irrevocablemente. El beso fue breve, pero su impacto dejó a Jin atónito. Reki se apartó ligeramente, sus ojos brillando de triunfo. Juntó las manos, rebosante de alegría porque finalmente estaba sucediendo, recordándole sus propias palabras, que ahora la veía como una mujer, no como una hermana pequeña. Él permaneció congelado, con la mano en la mejilla, incapaz de comprender el repentino cambio en su relación. Reki, mientras tanto, saboreaba el momento, con un sonrojo de alivio en su rostro. Finalmente se había graduado de ser solo una hermanita a sus ojos. Con su victoria asegurada, se levantó y se volvió hacia él mientras él se levantaba con cautela de la cama. Declaró que lo perdonaría por ahora, porque este nuevo entendimiento significaba que finalmente podría estar a su lado como una igual, no solo seguirlo por detrás. Un momento de silencio pasó entre ellos. Mientras él se sentaba en el borde de la cama y ella estaba de pie ante él, una verdad simple e innegable se cristalizó en su mente: le gustaba Reki. El silencio fue roto por el clic de la puerta cuando Yuri entró, anunciando alegremente su regreso. La interrupción apenas desvió los pensamientos de Jin. Se dio cuenta de que el problema no eran sus sentimientos, sino cómo actuar en consecuencia. Reki se había esforzado tanto, superándose por él, y él sabía que quería responder adecuadamente a sus sentimientos. Todavía estaba procesando el beso cuando la voz de Rayusika cortó la tensión. Había regresado, con Yuri a su lado, e inmediatamente anunció su dilema. Confesó que 3 personas le habían declarado sus sentimientos, pero no había sido capaz de dar una sola respuesta, dejándola en un estado complicado y ambiguo con Reki. La repentina revelación quedó suspendida en el aire. Sus palabras pusieron a Reki en aprietos de inmediato. El rostro de la heroína se sonrojó intensamente mientras Yuri y Rayusika la interrogaban de forma juguetona pero directa, preguntándole si ella y la sabia habían cruzado la línea. Abochornada, les dijo vehementemente que se callaran, intentando cambiar de tema. Su reacción solo divirtió a Yuri y Rayusika, quienes se rieron ante la idea de que la gran heroína fuera tan inocente. Mientras las bromas continuaban, Jin se sentó encorvado, completamente abrumado por el giro de los acontecimientos. Su confusión fue interrumpida por Yuri, quien anunció alegremente que el asunto que había estado gestionando había salido bien. De hecho, declaró, el lugar de la boda ya estaba decidido. Su declaración detuvo la conversación en seco. ¿Un lugar para la boda? Las 3 mujeres permanecieron juntas, mientras Jin seguía sentado en la cama, con la inesperada noticia añadiendo otra capa de confusión al momento. Luchaba por seguir el ritmo de la conversación que escalaba rápidamente. Forzando una sonrisa tensa, logró hacer la pregunta más apremiante en su mente: ¿de quién era la boda? Como respuesta, Rayusika simplemente hizo un gesto hacia el grupo con una mirada cómplice, sugiriendo que la respuesta era perfectamente obvia. Las 3 mujeres, Yuri, Reki y Rayusika, estaban juntas, cada una con una sonrisa suave y expectante. Yuri comenzó a aclarar, diciendo que era para ella, y para ellas, y para Jin. La revelación lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Su boda. Con las 3. La complicada situación acababa de escalar a un triángulo amoroso confirmado, o quizás algo más. Reki anuncia triunfalmente que se ha decidido el lugar de la boda para los 3 y Jin. Rayusika pregunta si eso no es asunto de Jin, pero Reki descarta la idea. Jin, completamente atónito, solo puede balbucear incrédulo ante la idea de casarse con las 3. Rayusika pregunta con calma si se equivoca al querer aceptar el afecto de todas ellas. Los 4 están ahora sentados a una mesa.
Jin se sienta en el medio, con las manos entrelazadas nerviosamente, mientras Reki y Rayusika lo flanquean. Yuri está de pie justo detrás, con las manos apoyadas en sus hombros, creando una atmósfera de intensa presión. Él se aleja de la mesa presa del pánico, exigiendo saber por qué están todas apiñadas a su lado. Reki responde con calma que es natural sentarse junto a su marido. Azorado, Jin declara que se moverá al otro lado. Mientras se mueve, las tres mujeres deslizan instantáneamente sus sillas al otro lado de la mesa para seguirlo. Él grita con exasperación que no se muevan sin más. Su frustración da paso a una repentina y sorprendente revelación. Por lo que dijo Rayusika, comprende que las tres sabían de los sentimientos de las demás por él desde el principio. Mira a las tres mujeres, sus rostros expectantes observándolo. Se arma de valor y decide que, en este preciso momento, necesita enfrentarlas directamente. Un recuerdo de sus confesiones lo inunda. Todas le habían dicho que lo amaban. Continúa su monólogo interno, creyendo que incluso si no dijera nada, probablemente permanecerían a su lado para siempre, pero rechaza ese enfoque pasivo. De pie ante ellas, decide que simplemente dejar las cosas como están no es una opción. Las mira con una nueva seriedad, preguntándole si escucharán lo que tiene que decir. Declara que quiere tener una conversación seria, ahora. Comienza a hablar, recordando su conversación con Usika el día anterior. Sorprendida por su tono serio, ella le ofrece una sonrisa amable y le pregunta por qué está siendo tan formal de repente. Su atención se dirige entonces a Yuri. Le explica que primero debe disculparse con ella por la proposición que compartieron cuando eran más jóvenes, admitiendo que sus palabras de entonces no nacieron de sentimientos románticos. Yuri levanta la vista, sorprendida por el trato directo. Inmediatamente después, afirma que también debe disculparse con Reki. Aclara que acaba de darse cuenta de que la promesa que ella mencionó en la posada era la que hicieron de niños, una promesa de meñiques de hace mucho tiempo. Inclinando la cabeza profundamente, dice, lo siento. Confiesa que nunca imaginó que Reki hubiera conservado ese recuerdo todo este tiempo, ya que él hizo la promesa sin pensarlo realmente. Explica su mentalidad pasada, revelando que le faltaba confianza en sí mismo y se sentía indigno de luchar a su lado. Su mayor deseo era simplemente poder llamarse con orgullo su camarada. Afloran los recuerdos de su partida, una figura solitaria que se aleja. Admite que la idea de no volver a compartir sus alegrías hizo que dejar el grupo fuera una experiencia profundamente frustrante y solitaria. Recuerda la desesperación, la sensación de que nunca podría volver a alcanzarlas, simbolizada por la imagen de su habitación vacía. Pero su tono cambia. Explica que, incluso después de que terminaran las batallas, todas ellas permanecieron a su lado. Pasar tiempo con ellas fuera del contexto del grupo del héroe le hizo darse cuenta de algo crucial. Abrumado por esta revelación, cae de rodillas. Con lágrimas en los ojos, declara su verdadero deseo, de ahora en adelante, y para siempre, quiere seguir viviendo con todas ellas. Se inclinó profundamente ante ellas, con la voz cargada de emoción mientras llamaba a cada una por su nombre, Yuri, Lusika y Reki. Juró que las haría felices a todas y luego suplicó, por favor, cásense conmigo. Las tres mujeres se quedaron en un silencio atónito, con los rostros sonrojados por una mezcla de sorpresa y alegría. Su puño se apretó mientras consideraba el peso de sus palabras. La verdad era simple, no podía decidirse a elegir solo a una de ellas. Sabía que habría complicaciones, ni siquiera sabía si el país aceptaría tal unión, pero apartó esas preocupaciones, decidido a resolverlo todo más tarde. Su resolución se alimentaba de un único y abrumador sentimiento que abarcaba a las tres mujeres, quienes ahora lo miraban con sonrisas amables y comprensivas. Amaba tanto a las tres. Y así, con un sonrojo extendiéndose por su rostro, oficializó su sentida propuesta, su voz resonando con convicción. Por favor, déjenme casarme con todas ustedes. Dentro de una modesta habitación, el fuego crepita suavemente en el hogar. Jin está sentado en el suelo, con la cabeza gacha en contemplación, mientras Reki, Rayusika y Yuri permanecen juntas, observándolo en silencio. El silencio se rompe con risas. Reki, Rayusika y Yuri intentan contener sus risitas para la encogida y mortificada confusión de Jin. Mientras las mujeres ríen, Yuri se disculpa alegremente. Comenta que, a pesar de su expresión seria, lo encuentra indeciso. Totalmente desconcertado, Jin pregunta por qué todas se ríen. No recibe una respuesta, sino una mano amable en su hombro. Reki lo mira con bondad y le explica que siempre han sabido que no puede elegir solo a una de ellas. Su mirada se intensifica, llena de una confiada determinación. Le dice que no subestime los 10 años que ha pasado amándolo. Sus ojos se abren de par en par, un sonrojo se extiende por su rostro mientras asimila la declaración de ella. Antes de que pueda procesar por completo sus palabras, Reki lo atrae hacia un fuerte abrazo. Exclama que entonces está decidido, pero añade que es terrible que haya malinterpretado sus sentimientos durante tanto tiempo, admitiendo que está bastante avergonzada. Lo abraza con más fuerza, diciéndole que debería mantener la cabeza más alta. Rememora lo feliz que fue cuando se unió a su viaje, sabiendo que significaba que podría quedarse a su lado. Su voz se suaviza mientras confiesa que él siempre ha sido quien ha traído calidez a su corazón. Mientras su confesión queda en el aire, Yuri añade que las palabras de Jin elevaron su propio corazón y que pudo llegar tan lejos gracias a él. Rayusika está de acuerdo, diciendo que siente lo mismo, y le pide amablemente a Jin que levante la cabeza. Abrumado, Jin solo puede arrodillarse, con la cabeza inclinada ante ellas. Sintió como las manos de ellas se cerraban suavemente sobre la suya mientras Rayusika hablaba en nombre de todas. Su respuesta, explicó, estaba decidida desde el mismo día en que cada una se enamoró de él. En un único y alegre movimiento, todas se acercaron, abrazándolo cálidamente.
Yuri desde su izquierda, Reki desde su derecha y Rayushika sosteniendo su mano, todas dieron su respuesta con sonrisas radiantes. Sí, con mucho gusto. El peso de su ansiedad y el abrumador alivio de su aceptación rompieron su compostura. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sollozaba su gratitud, repitiendo las palabras gracias una y otra vez. Sus lágrimas empaparon el hombro del atuendo de Reki, lo que la llevó a quejarse en broma de que la estaba mojando toda. Aún sonrojado y emocionado, logró articular una disculpa en voz baja. Yuri señaló con una sonrisa amable que era la primera vez que lo veía llorar, mientras que Rayushika añadió que por fin les estaba mostrando su lado vulnerable. Secándose los ojos, él admitió que, por supuesto, lloraría al sentirse tan conmovido. Reki, sin embargo, no pudo resistir una broma, comentando lo inusualmente malhumorado que es normalmente. Jin solo pudo ofrecer un desconcertado como sea. En respuesta, recomponiéndose, su expresión cambió a una de feroz determinación. Apretó el puño y declaró que, de ahora en adelante, se esforzaría al máximo para que los cuatro pudieran ser felices juntos, pidiéndoles que por favor velaran por él. Su sincero juramento fue recibido con sonrisas radiantes y llorosas. Juntas, Rayushika, Reki y Yuri dieron su entusiasta y unánime consentimiento con un rotundo y sí. Sin embargo, Reki añadió entonces que no necesitaba preocuparse por eso. La repentina y críptica declaración lo dejó completamente desconcertado, provocando un confuso Rayushika se inclinó para aclarar, recordándole que ya había mencionado que el lugar de la boda estaba decidido. Mientras Reki hacía un gesto juguetón, Rayushika anunció su destino, el castillo real. La revelación golpeó a Jin con tal fuerza que su mandíbula cayó en estado de shock absoluto. Él retrocede, con la voz quebrada por la incredulidad. ¿El castillo real? Exige saber de qué están hablando de repente, completamente sorprendido por el anuncio. Mientras él mira en un silencio atónito, Reki comienza a explicar que es precisamente por eso que él tendrá que hacer algo. Antes de que pueda terminar su idea, Rayushika interviene, aclarando que en circunstancias normales, algo así sería impensable. Con una sonrisa confiada, Reki revela la última e impactante pieza de su plan: Jin debe convertirse en un noble. El poder combinado de las tres mujeres es suficiente para mover a toda la nación a su antojo. Abajo, Jin solo puede emitir un sonido de estupefacción, totalmente abrumado por la revelación. Dentro de la capital real del reino de Meón, en el castillo Eldenturk, se contempla una difícil realidad. Que un simple plebeyo se case con una heroína es socialmente inaceptable. Además, la poligamia con una sabia y una santa se considera absolutamente imposible. Mientras un guardia real ordena silencio, un único camino a seguir se hace evidente. La única forma es convertirse en noble. Mientras este pensamiento se consolida, la voz de un anunciador resuena por el gran salón, proclamando la llegada de su majestad el rey. Ulbald Meón, el rey del reino de Meón, hace su entrada, con una expresión severa y regia. Ya en la sala del trono, Reki explica que han venido a presentar sus respetos a su majestad Ulbald por el regreso sano y salvo de Jin Heist. Jin, sin embargo, está sudando, completamente abrumado por la situación. No puede creer lo rápido que se está moviendo todo. Arrodillada ante el trono, Reki se disculpa formalmente por la impertinencia de solicitar una audiencia tan repentina. Una voz poderosa interrumpe la formalidad, resonando con autoridad mientras el rey les ordena que levanten la cara. El rey se abalanza de repente, envolviendo a Jin en un abrazo fuerte y emotivo. Grita el nombre de Jin, exclamando con alegría que realmente lo ha hecho bien. Jin está completamente conmocionado por la muestra de afecto. Reconoce al hombre que lo abraza como el actual rey del reino de Meón. El rey lo llama afectuosamente su amado nieto del corazón, expresando lo bueno que es verlo regresar a salvo. Él continúa aferrado a Jin, lo que provoca la intervención de Reki y Rayushika. Reki le dice al rey que no se aferre tanto a su marido, mientras que Rayushika se queja de que su olor a viejo se le va a pegar. Mientras Jin intenta calmarlas, señalando que acaban de regresar, el rey se cubre el rostro con cansada exasperación. Jin explica que organizar la audiencia no fue problemático, ya que puede viajar de un lado a otro rápidamente con la magia de transferencia de Rayushika, aunque se le advierte que no abuse de esa habilidad. El reino de Meón es donde comienza este nuevo capítulo de su viaje. El reino de Meón es una de las grandes naciones que dividen el continente. Mantiene una monarquía fuerte, pero gobierna con énfasis en la autonomía, una política que le ha valido la profunda confianza de sus ciudadanos. Esta confianza se basa en un fundamento de apoyo. El viaje del héroe siempre se ha basado en el respaldo de la nación, que proporciona suministros, financiación y valiosas oportunidades para aprender el manejo de la espada y la magia. El rey Ulbald es una figura de gran renombre, elogiado en todas las tierras por su habilidad para mediar entre razas y naciones que alguna vez compartieron relaciones ambiguas y tensas. Su influencia fue tal que incluso individuos de orígenes históricamente complejos, como Rayushika de la aldea de los elfos y Yuri de la Santa Iglesia, pudieron formar un grupo juntas. También fue por la gracia del rey, reflexionó Jin, que un simple plebeyo como él pudo acompañar al grupo de la heroína. Recordó las palabras del rey, explicando que la heroína, Reki, necesitaba a alguien que apoyara su corazón. Recordaba la guía gentil pero firme del rey, diciéndole que caminara con ella por ahora, pero dándole permiso para detenerse si alguna vez sentía que había llegado a su límite. Cerca de allí, Reki había escuchado, su mano apretando la espada al darse cuenta de que el rey realmente entendía la inmensa presión que pesaba sobre ella. Volviendo al presente, el rey se dirigió a todos, suponiendo correctamente que su visita se refería a sus sentimientos colectivos por Jin. Reconoció que sus emociones lo hacían muy feliz y que entendía que todas deseaban seriamente casarse. Jin, sin embargo, desvió la mirada,
pensando que convertirse en noble era un sueño lejano e inalcanzable. Luego dirigió su atención a las tres mujeres, acariciándose la barba pensativamente. Les preguntó directamente si le habían explicado todo correctamente a Jin. Su reacción fue poco clara. Rayusika murmuró la palabra, tontas, mientras que Reki y Yuri parecían completamente perdidas, con expresiones llenas de confusión. Yuri entonces comenzó a explicar su razonamiento. Relató cómo todas habían percibido los sentimientos de las demás por Jin y los reconocieron como sentimientos preciosos que no podían cederse entre sí. Añadió que, como Jin es tan serio, piensa las cosas a fondo, pero dejó la idea sin terminar. La verdad no dicha era que su rivalidad, si no se controlaba, sería catastrófica. Todas entendían que si luchaban en serio por él, el daño resultante sería tremendo, mucho más de lo que incluso el ejército principal podría manejar. Reki reconoció sombríamente que eso probablemente era cierto, y así, después de discutir el asunto, habían llegado a una única y lógica conclusión. Rayusika, asumiendo el papel de instructora, explicó su plan: para que todos fueran felices, debía cumplirse un prerequisito. Señaló un diagrama de la jerarquía social, indicando que la poligamia se reconoce según el rango, siendo permisible para los nobles y la realeza. Por lo tanto, que Jin se convirtiera en noble era el único camino a seguir. Ella, junto con sus compañeras, declaró que ya nada se interponía en su matrimonio. Le dijeron a Jin que ya no podía escapar y que debía prepararse. Las tres mujeres se abrazaron alegremente, llamándolo afectuosamente su querido. Él las miró, sonrojado, al darse cuenta de que, mientras él no se había percatado de nada, todas ellas habían estado pensando profundamente en su favor. Dirigió su atención al rey, reconociendo que entendía los sentimientos de todas y la necesidad de convertirse en noble. Sin embargo, expresó su duda, preguntándose si tal cosa era realmente posible sin un gran logro en la guerra o en la investigación. El rey Ulbald confirmó su sospecha, afirmando que eso era exactamente correcto, tal logro era digno de otorgar honores. Pero antes de que el peso de ese requisito pudiera asentarse, Yuri le recordó amablemente un hecho que parecía haber olvidado: ya habían derrotado al rey demonio. Se sorprendió por la confianza de ellas, agradeciendo humildemente a su majestad por siquiera sugerirlo. Aún así, una duda profunda persistía. Su vacilación provenía de un recuerdo doloroso. Consideraba que la victoria era un logro exclusivo de Reki y Yuri. En su mente, él había fracasado, habiendo abandonado el grupo al final, incapaz de luchar junto a ellas en la batalla final. Sintiendo la agitación interna del joven, el rey Ulbald habló con gravedad. Le ordenó a Jin que escuchara atentamente, asegurándole que había muchos que reconocían sus esfuerzos. Explicó la inmensa esperanza que el avance del grupo del héroe trajo a un mundo oprimido por la raza demoníaca, enfatizando que las contribuciones de Jin eran una parte integral de esa esperanza. El rey reconoció que las tres mujeres seguramente se lo habían dicho muchas veces, pero lo afirmaría de nuevo para que quedara claro: Jin era la prueba de que fue un compañero necesario en su viaje. La conversación culminó en una ceremonia formal en el gran salón del trono. Flanqueado por guardias, Jin Heist se paró ante el trono con sus tres compañeras mientras el rey Ulbald se dirigía a él directamente, su voz resonando por la sala. El rey declaró que su servicio había sido verdaderamente magnífico. Poniendo una mano en el hombro del joven, el rey hizo un voto solemne: apoyaría el matrimonio en la capital real con el respaldo total de la nación. Abrumado, Jin solo pudo ofrecer su más sincero agradecimiento. Pero esto era solo el principio. Se encuentra en una reunión de celebración donde su padre, rebosante de orgullo, levanta una jarra en alto. El hombre propone con entusiasmo un brindis por él, varón Jin Heist, lo que provoca que Jin comente en voz baja que se está adelantando a los acontecimientos. Reki, Rayusika y Yuri se unen al brindis, con los rostros iluminados de alegría. En medio del festín dispuesto ante ellos, Rayusika señala que, con esto, su relación es ahora oficialmente reconocida por el Estado. Reki añade rápidamente la aclaración de que, por el momento, el asunto sigue siendo extraoficial. Su madre explica el retraso, señalando que el país está desbordado de cosas que hacer y que su majestad parecía bastante cansado. Dice que simplemente tienen que esperar a que la buena fortuna llegue. A pesar de todo, está encantada de que Jin haya traído a casa a una novia. Ante la mención de la palabra, Reki, Rayusika y Yuri se sonrojan profundamente, una visión que deja a Jin y a su padre momentáneamente sin palabras. Las tres mujeres comienzan a compartir sus propios sentimientos sobre el asunto. Reki afirma sin rodeos que siempre ha tenido la intención de casarse con Jin. Rayusika admite que nunca pensó que llegaría el día en que podría vestir un kimono blanco, mientras que Yuri confiesa que siempre ha soñado con celebrar una ceremonia en el castillo real. La madre de Jin se dirige entonces a Reki, diciéndole que se alegra de que haya hecho una nueva amiga y pidiéndole que, por favor, cuide de su hijo. Con un trozo de carne en la mano, Reki simplemente asiente. Le da las gracias a la mujer mayor, luego hace una pausa y pregunta si tal vez debería llamarla suegra ahora. Inmediatamente, Rayusika y Yuri siguen su ejemplo, elogiando lo deliciosa que está la sopa y dirigiéndose a ella también como suegra. Al observar la escena, el padre de Jin le da una palmada en la espalda, declarando que esas chicas son demasiado buenas para él. Más tarde esa noche, Jin y su padre están juntos bajo las estrellas. Su padre habla, comentando que este es el momento para que Jin demuestre qué clase de hombre es. Admite que al principio pensó que podría tener que darle un coscorrón a Jin. Le recuerda a su hijo que se fue del pueblo jurando proteger a Reki, pero luego no pudo regresar con ella.
Ese pensamiento le había pesado, y confiesa que mentiría si dijera que no lo había considerado. Pero, continúa su padre, todo eso cambió cuando vio la expresión de Jin a su regreso. En ese momento, se dio cuenta de que su hijo había tomado muchas decisiones a su manera, navegando por un camino difícil. Concluye que Jin, de hecho, ha sido reconocido por sus compañeras y es claramente muy querido por ellas. Mirando a las tres mujeres, toma un trago de su jarra y declara con una sonrisa que su hijo es un tipo con suerte. Conmovido por las palabras, Jin solo puede murmurar, padre. Se sienta con su padre junto al fuego, compartiendo una bebida. Su padre lo anima a beber más, señalando que ya tiene edad suficiente. Jin asiente, pero admite que algo se siente extraño. Más tarde, sosteniendo una taza, reflexiona sobre sus sentimientos. Hasta esa mañana, estaba lleno de ansiedad y tensión por la inminente ceremonia de boda. Pero ahora, su corazón late con emoción al imaginarse recibiendo la bendición de tanta gente. Este pensamiento conduce a una complicación repentina. Se vuelve hacia sus tres prometidas, dándose cuenta de que, al ser un matrimonio polígamo, no tiene idea del orden en que deben entrar. La pregunta queda en el aire, tomando a las tres mujeres por sorpresa. Sin embargo, Reki rompe el silencio con una sonrisa pícara, diciéndole en broma a Jin que hace chistes muy graciosos. Rayusika la sigue, con los ojos cerrados en serena confianza, mientras plantea la cuestión de quién es la más adecuada para ser la primera. Y Yuri, sonrojándose felizmente, añade que si consideran sus logros, la respuesta debería ser obvia. En un unísono perfecto y competitivo, las tres mujeres reclaman su lugar, tengo que ser yo. Jin solo puede mirar, estupefacto, mientras la atmósfera amistosa se evapora, reemplazada por una tensa rivalidad. La narrativa cambia, recordando los eventos de aquella época en el castillo del Señor de los Demonios, donde los cuatro héroes lucharon juntos como una única y poderosa unidad. Dentro de ese mismo castillo, la princesa demonio Iña irrumpe, enfrentándose a su padre. Exige saber qué significan sus acciones recientes, exclamando que el mundo exterior se ha vuelto extraño y cuestionando qué ha pasado con la misión de la raza demoníaca. El antiguo señor de los demonios, Raliwell, la mira con calma. Él desestima por completo sus preocupaciones. La conquista del mundo por la raza demoníaca, declara, es historia antigua. Le dice a su atónita hija que ahora deben unirse a los humanos y coexistir. Ella se tambaleó ante las palabras de su padre, incapaz de comprender su deseo de coexistencia. En su mente, todo esto era culpa de los héroes. Se preguntaba a dónde se había ido el padre valiente, feroz y malvado que una vez conoció. Sus pensamientos se arremolinaban. Había oído que su padre se había vuelto extraño, demasiado amable, después de ser bañado en el llamado poder sagrado. Fue después de la aparición de los héroes que la raza de los demonios, que había mantenido la ventaja durante tanto tiempo, comenzó a desmoronarse. Volviendo al presente, se quedó en silencio ante él. Su padre, Kaiser Rauo, sonrió cálidamente, sugiriendo que limpiaran el castillo juntos. Con una tranquila resolución, Iña simplemente respondió, sí, padre, su decisión ya estaba tomada. Su verdadera intención ardía en su interior. Juró derrotar a los héroes y, a toda costa, traer de vuelta al padre cruel y tiránico que veneraba. Con una última mirada decidida, hizo añicos una ventana cercana y se lanzó al aire libre. Mientras ella desaparecía, Kaiser Raliwell permaneció tranquilo. Llamó a su ayudante, Paruruka, quien apareció al instante, confirmando que ya conocía el destino de Iña. El antiguo señor de los demonios se dirigió entonces a otra subordinada, una mujer con gafas, encomendándole una tarea debido a su pericia en asuntos humanos. Ella simplemente preguntó dónde estaba, eso. Mientras tanto, Iña surcaba el cielo a una velocidad increíble, con su destino claro, la capital real. Su voz se dejó llevar por el viento, una promesa y una amenaza, esperadme, héroes. Sus ojos ardían de furia mientras imaginaba a sus objetivos, Jin y sus compañeras. Con absoluta convicción, rugió su intención a los cielos, definitivamente los hundiré en el terror. Varios días después de la audiencia con el rey, una figura encapuchada llega a la bulliciosa capital. Observando a la multitud, constata en silencio que esta es, en efecto, la ciudad real. La figura, la princesa Iña, aprieta los dientes con frustración. Por fin ha llegado, pero le resulta absolutamente irritante la enorme cantidad de lo que ella considera humanos débiles. Sabe que, aunque sería fácil montar una escena, todavía no puede revelar su verdadera identidad. No hasta que ponga sus manos sobre cierta cosa. Su determinación se endurece mientras avanza por la ciudad. Mientras tanto, en casa de Jin Haste, hace un anuncio repentino a Reki, Yuri y Rayusika, cree que deberían construir una casa. Sus compañeras se quedan desconcertadas por la abrupta propuesta. Yuri pregunta por qué saca el tema ahora, y una angustiada Reki aprieta el puño, declarando que es simplemente imposible. La razón de su arrebato es clara, el recuerdo de su actual y apretada situación de vivienda. Todos duermen en la misma habitación, un hecho que se vuelve aún más incómodo porque el padre de Jin ha presenciado la escena en repetidas ocasiones. De vuelta al presente, Reki señala con un dedo acusador a Yuri, quejándose de que siempre entra en su habitación y la delató. Yuri responde con calma que todas son amigas y que deberían llevarse bien. Rayusika suspira con exasperación, diciéndoles a las dos que dejen de ser tan ruidosas. Yuri, sin embargo, parece insinuar que Rayusika también es parte del problema. De repente, Reki cambia de opinión, declarando que está de acuerdo y que un nido de amor es necesario, sin dejar lugar a objeciones. Rayusika toma inmediatamente las riendas, diciéndole a Jin que le deje el diseño a ella mientras él se encarga de la distribución y el presupuesto, y añade que contará con él. Luego se adelanta a los acontecimientos, preguntando cuántas habitaciones para niños deberían planificar.
Mientras Reki y Yuri sueñan con una gran habitación para dos, un horrorizado Jin traga saliva y le exige que se retracte de su declaración. Él escucha cómo la planificación de Rayushika se intensifica. Ella declara que, como todos serán una familia, deberían bañarse juntos, y añade que preparará una sala de juegos especial. La idea la hace sonrojar. Una Yuri nervosa, agitando las manos en señal de protesta, exige saber por qué la discusión se ha vuelto de repente tan lasciva. Decidiendo que ya ha sido suficiente, acerca a Reki y anuncia que van a salir. Comenta que la naturaleza amable de Rayushika la está haciendo actuar de forma extraña, pero Rayushika protesta, queriendo que se quede y sea mimado. Con una mirada decidida, Jin se lleva a Reki lejos del caos creciente. Encuentran un lugar tranquilo bajo un gran árbol. Mientras Jin bebe de una taza, comenta lo delicioso que está el té. Luego se vuelve hacia Reki, que descansa apoyada en él, y le pregunta si quiere un poco. Al notar que parece acalorada, sopla suavemente en su frente para refrescarla. Ella lo mira, admitiendo que ha estado esperando un momento tranquilo como este durante mucho tiempo. Con una expresión esperanzada, le pregunta si podría volver a trenzarle el pelo. Él sonríe y acepta de inmediato. Apoyada en él con los ojos cerrados, Reki confiesa en voz baja que quiere que la mime mucho. Mientras una suave brisa agita las hojas del árbol sobre ellos, él termina su tarea. Ya está, anuncia en voz baja. Ella se da la vuelta, con el pelo ahora cuidadosamente trenzado. Él le dice que se ve linda, y ella está de acuerdo. Luego, con una sonrisa radiante, declara que ahora se ha convertido en la chica más linda del mundo entero, lo que le hace sonrojar. Embargado por el afecto, la abraza por la espalda. Le dice que, de ahora en adelante, puede ser mimada a su antojo, día y noche. Reki cierra los ojos feliz, susurrando que ya no tienen que contenerse. Sus ojos se abren un poco, sorprendida por su audacia. Él sonríe con ternura y confiesa que esto es lo que había querido hacer con ella desde el principio. Al oír su confesión, una expresión de pura felicidad se extiende por su rostro. Piensa para sí misma que es raro ver a Jin ser tan proactivo, pero le encanta. En sus brazos, se siente completamente feliz. Estaba completamente avergonzada, insistiendo en que su momento privado solo había llegado, hasta cierto punto, y no más allá. Su arrebato iba dirigido a Yuri y Rayushika, quienes aparentemente habían detectado las ondas íntimas que emanaban de ella y Jin. Reki prohibió vehementemente cualquier pensamiento lascivo, mientras que Yuri señaló que ellas habían estado trabajando duro mientras tanto. Rayushika, sin embargo, sentía más curiosidad por la naturaleza de las ondas, mientras Jin lamentaba que él y Reki quizás habían sido demasiado obvios. Él volvió su atención a la tarea en cuestión, presentando los planos de la casa a Rayushika. Elogió su diseño, pero ella desvió el cumplido, maravillada de lo rápido que él había logrado crear un plan tan grandioso. Le aseguró que con sus habilidades, la necesidad de mano de obra no sería un problema. Para demostrar su punto, Rayushika comenzó una invocación. Con una oleada de poder, una enorme criatura esquelética se materializó ante ellos, un dragoniano no muerto. La criatura no era una bestia sin mente. Rayushika explicó que poseía la inteligencia para comprender instrucciones complejas, lo que la convertía en la trabajadora ideal para su proyecto de construcción. Mientras hablaba, Reki se aferró de repente al brazo de Jin, sobresaltándolo. Rayushika continuó, añadiendo que ella también poseía todas las cualidades necesarias de una buena esposa. Reki, apretando su agarre, declaró que apoyar al marido era el papel de una esposa adecuada, dejando clara su postura. La declaración quedó suspendida en el aire, un desafío silencioso. Yuri, Reki y Rayushika mostraban una expresión de determinación inquebrantable y competitiva. Abrumado por la repentina tensión, Jin levantó la mano para cortarla, decidiendo poner las cosas en marcha. Pero mientras se preparaba para dar la orden, Reki lo agarró de la manga, con los ojos llenos de determinación, insistiendo en que ella también fuera incluida. Se sonrojó furiosamente, con la mente acelerada pensando que el primer deber de Jin debería ser cocinar para ella, y que tendría que dar lo mejor de sí para ganárselo. Observándola, Jin simplemente sonrió, flanqueado por una cómplice Rayushika y Yuri, y le aconsejó amablemente que no se esforzara demasiado.